Muy buenas noches, tengan todos el día de hoy. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del Ermitaño Sin Filtros. El día de hoy, señoras y señores, tengo ganas de hablar de un tema que últimamente me ha salido mucho en mis redes y que siento que no necesariamente es algo que estamos viendo como en este lado del charco, pero que creo que es sumamente importante. Los tiempos están cambiando, señores. Se viene una gran época de cambios y no solo hablamos en el sentido de que las cosas empeoren, porque no siento que vaya por ahí. Pero es cierto que hay algo que está sucediendo con el tema de la tolerancia. No sé si ustedes se dan cuenta de que en los últimos, ¿qué será? 20 años, ha habido un gran empuje mediático, este, internacional prácticamente, en torno a pues la tolerancia, la apertura de muchas ideas, todo el tema de la ideología de género, que bueno, eso se puede llevar un video en sí mismo, ¿no? Yo no soy una persona que esté en desacuerdo con que cada quien practique y ejerza su libertad como le sea conveniente, hasta en el tema sexual, pero por supuesto que ya se me hace muy diferente cuando todo eso es, digamos, dado así en la boquita por el gobierno, ¿no? Eso ya es muy diferente. Este, pero bueno, quiero hablar de este tema porque hay un par de casos que tengo muchas ganas de traerles a ustedes que tal vez no conozcan, ¿no? For the times they are a changing, diría en esa canción tan buena del soundtrack de Watchmen. Pero bueno, los tiempos están cambiando. ¿Por qué? ¿O de dónde vengo con esto? ¿No? ¿De dónde sale la idea? Bueno, ha habido un par de casos que han sido muy sonados para nuestros vecinos, los gringos, de streamers que se van a otros lados del mundo, culturas que son mucho más tolerantes que las culturas de este lado del charco, como por ejemplo Japón, Filipinas, Corea del Sur, esa clase de lugares, ¿no? Y últimamente se ha puesto de moda que muchos creadores de contenido vayan a estos lugares a acosar a la gente, literalmente, acosar a los ciudadanos de pie de todos los días, gente pues que trabaja, que tiene su rutina, que tiene su vida perfectamente pues en pie y de repente llegan pues individuos de otras partes del mundo que creen que por tener dinero, que creen que por venir de Gringolandia, de donde sea que vengan, tienen cierto derecho como de actuar como se les dé la gana, ¿no? Y creo que durante un buen rato, esa clase de contenido y esa clase de ideas y esa clase de forma de ser no fue tan criticada como debía de ser. ¿Por qué? Porque siempre hay un grupo de personas, o sea, así sea la pinche cuestión más estúpida y ofensiva y directamente insultante para cualquier persona con tantito intelecto. Siempre vas a tener por lo menos un grupito de personas que ante cualquier cosa abrasiva, cualquier cosa que dé reacciones negativas, van a buscar apoyarlo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa con estas cosas, señores? Aquel que tolera el mal es el mal, ¿sí? Y cuando uno no toma una posición real en contra de personas que activamente están, pues, literalmente complicándole la vida o insultando incluso
la propia existencia de personas que no tienen nada que ver con ellas. Creo que muchas veces se dan situaciones como lo que pues se ha venido viviendo muchos años con respecto a ese tema de la tolerancia, ¿no? De que pues mucha gente obtiene tolerancia que no merece. Mucha gente obtiene respeto que no se merece, porque no saben darlo, ¿no? Y creo que eso es lo principal. Nos hicieron crecer en una sociedad de valores muy, digamos, como contradictorios, porque mientras te piden que tú tengas cierto como nivel de brújula moral, ¿verdad? La misma gente que te lo pide es la misma gente que ellos se toman la libertad de actuar como se les da la gana. Y bueno, a raíz de estos casos, uno fue del youtuber Johnny Somali, bueno, streamer Johnny Somali, y luego el otro, de un güey llamado Vitali, que ese vato, si ustedes conocen YouTube de hace 10 años, 15 años, ese güey estaba haciendo bromas en YouTube y se sentía súper cool, y de repente se empezó a quedar calvo, y de repente tuvo un puto breakdown en psicodélicos donde se terminó madreando a una señora. Y pues no hubo repercusiones legales fuertes para este individuo, ¿no? Sin embargo, este individuo, pues en su necesidad incesante por llamar la atención, tuvo a gran idea, ¿verdad?, viajar a las Filipinas a hacer un montón de streams donde prácticamente pues acosaba a gente de la calle, ¿no? Llegaba con oficiales de policía y les decía, oye, ¿te puedo meter esto por el culo? O sea, cosas así que dices, güey, ¿qué te sucede? O sea, vaya, yo creo que son la clase de cosas que te darían risa si tienes como 11 años y acabas de descubrir el humor ácido, pero ni siquiera es humor ácido, o sea, solo es estúpido. Entonces, bueno, este gran youtuber, ¿verdad? Legendario veterano youtuber tuvo esa grandiosa idea de irse a Filipinas a grabar, pues cómo acosaba a los locales, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues sucedieron dos cosas muy importantes, muy interesantes. La primera es que durante uno de estos días de grabación de este individuo, hubo un americano que lo encaró, ¿no? Que lo encaró y le dijo así como de, güey, o sea, el contenido que haces es basura, es basura y la gente que lo está viendo debería de entender que merecen más que esto es una tremenda mierda, ¿no? Y pues como este youtuber es un poquito grande, está medio choncho, pues se sentía él como con mucha tranquilidad de poder intimidar a la persona, pero resulta que esta otra persona, pues era como de su mismo vuelo, ¿no? Entonces luego como que el güey se saca de pedo y medio se espanta y pues termina yéndose, ¿no? ¿Qué sucede? Que al día siguiente de esa confrontación, pues resulta que lo agarra la policía, lo agarra la policía de las Filipinas. Y qué fantástica idea tuvieron esos grandes filipinos, todo mi respeto a las Filipinas por hacer esto, porque decidieron convertir este caso, sí, que ya era un caso mediático grande en ese lugar, también de este lado, decidieron convertirlo en un ejemplo, ¿sí? ¿Qué hicieron? Pues lo metieron a la cárcel, no lo van a deportar de regreso a Estados Unidos, el vato va a tener que cumplir su condena y su sentencia allá en las Filipinas, en un país que prácticamente en este momento todo mundo lo odia, todo mundo quisiera podérselo madrear, todo mundo quisiera tener un segundo ahí nada más con él, para poder darle un poquito de lo que tanto ha estado él haciéndole a la gente de por allá, ¿verdad? Y pues resulta que entre todos los cargos que se le imputan a este individuo, más o menos terminan dando como 25 años de cárcel aproximadamente, ¿no? Este es solo un caso. El otro caso, el de Johnny Somali, fue todavía más culero. Ese tiene más tiempo. Porque ese güey fue a Japón, acosó a la sociedad japonesa, insultó muchos de sus templos, muchas de sus esculturas más importantes, más emblemáticas, pues fue y las insultó, hizo un montón de payasadas. Pero lo agarró la policía japonesa y entonces él se disculpó y juró que nunca más volvería a hacer nada así. Pero ¿qué sucedió?
En el segundo en el que lo soltaron y lo deportaron de regreso a Estados Unidos, enseguida hizo un stream, literalmente en el vuelo de regreso hizo un stream en el que insultaba a Japón nuevamente y decía que pobres pendejos que nada más le habían dado una palmadita así nada más y que con eso ya fue suficiente para ellos y que él lo iba a volver a hacer. Y entonces tuvo la grandiosa idea de después de hacer eso irse para Corea del Sur, ¿no? Donde pues hizo exactamente lo mismo, pero que a diferencia de los japoneses, los coreanos no son tan tolerantes como ellos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues que la sociedad coreana empezó a cazar a Johnny Somali por las calles, literalmente. En cuanto empezaba a streamear, había como whistleblowers, se les dice, como gente que avisa, que luego decían, hey, este cabrón está streameando. ¿Dónde está streameando? Lo localizaban y entonces una puta banda de gente, güey, iba y le partía su reputa madre a donde estuviera. Y así se le repitió como 5 o 6 veces, o sea, fueron como 2, 3 días que ese güey no tuvo un break, mamón. Todo mundo que lo encontraba streameando se lo puteaba, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que llegó un punto donde fue tanta gente, digamos, la que hizo esto, que la policía se tuvo que meter. Y entonces, justamente acabó en que, pues, lo agarró la policía y observaron el caso que se había dado en Japón. Y dijeron, no, ni madres. O sea, a ti no te vamos a soltar tan fácil, ¿no? Y pues, ¿qué sucedió? Que el güey está en este momento en proceso a terminar cumpliendo 29 años de prisión nuevamente en ese país, en Corea del Sur, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que los tiempos están cambiando, señores? Porque creo que finalmente estamos logrando algo muy importante con el Internet, muy importante. Y es que estamos poniendo los ojos de las personas correctas, de las personas que queremos ser, ¿sí? Para el futuro de nuestra sociedad, de nuestro mundo, de nuestra civilización. Esos ojos que saben hacia dónde están mirando, hacia el lugar correcto. ¿Qué pasa? Que se están juntando cada vez más y se están juntando cada vez más. Y entonces el Internet termina actuando como una fuerza unificadora muy grande y sobre todo también como un elemento de justicia, ¿sí? Porque ¿cuántos de estos casos de gente haciendo pendejada y media y siendo irrespetuosa y siendo una mierda con lugares de los que ni siquiera son parte, han pasado en la historia, pero que justamente pues por no tener un broadcast o cosas así, o sea, no tener un espacio, una plataforma donde esa clase de acciones puedan ser vistas y puedan ser juzgadas como debe de ser, pues justamente se daban muchos casos así, pues no había repercusiones para nadie, ¿no? O sea, qué fácil, un mundo sin cámaras, sin internet, sin... O sea, qué fácil es para un mundo así albergar mucha maldad que jamás será vista por nadie y jamás será entendida por nadie porque no es observable, ¿sí? Pero ahora tenemos el Internet. Y el Internet actúa como una gran balanza, una enorme balanza, en la que nos pone a todos, ¿sí? Y verdaderamente, pues sí, la gente claro que puede tener ideas erróneas y también muchas veces ocurre que en una situación de repente la gente tiene una opinión y después con cierta información la opinión termina cambiando, ¿sí? Y yo no considero que tengamos una sociedad necesariamente incapaz de cometer un error en esos temas, ¿no? Pero yo sí siento que empieza a haber un empuje muy grande entre las personas conscientes de por lo menos intentar tener un lugar pues más tranquilo para vivir, un lugar más amable para vivir, ¿no? Y no hablo de un lugar en tu vecindad, en tu localidad, estoy hablando a nivel global, ¿sí? Porque esta persona que confrontó a Vitali, al güey de Filipinas, este, pues no era alguien local, no era un filipino, era un americano más, ¿sí? Un americano más que tenía ya tiempo viviendo ahí, que tiene su propia empresa de software y que intenta ayudar a la gente que está ahí dándoles trabajo y
también creando oportunidades de bienes raíces, cosas así. O sea, el güey está metido en la sociedad filipina para bien, ¿no? Y yo creo que entre más ojos haya sobre las personas que están haciendo correctamente las cosas, creo que tenemos más capacidad de ir entre todos, poquito a poquito, haciendo un verdadero cambio social para bien, ¿no? En un sentido no de tener a todo el mundo más controlado, no de tener a todo el mundo más oprimido o más preocupado por si está haciendo las cosas bien, no, sino en un sentido de reconocer la humanidad básica, ¿sabes? La empatía básica que uno creo que necesita tener para poder ser un ciudadano del mundo correctamente y que dejemos de estar cargando para todos lados esta idiosincrasia tan asquerosa de pensar que no es mi problema, así, pero para todo, ¿no? No es mi problema. Siempre, ahorita viendo estos casos que les digo que me han aparecido mucho y que los he estado como pensando y como que reflexionando mucho, me hace acordarme mucho de muchos ejemplos, güey, pero muchos ejemplos, históricos ejemplos, de gente de mi país, mexicanos, que cada vez que hay un evento internacional, un mundial, unas olimpiadas, lo que tú quieras, nunca falta un mexicano pendejo, y lo digo con todo el amor a mi país porque lo amo, pero es que es una realidad, nunca falta el pendejo que va y nos deja en ridículo a todos, que va y que tira la basura donde se le da la gana, que va y amanece pedo en una pinche estatua que es un puto símbolo súper importante de X o Y país, y sin embargo amanece todo guacareado encima de esa madre con una multa, o sea, y yo siento que cada vez es más necesario comprender esa parte de que no todo el mundo es tu pinche vertedero de basura, no todo el mundo es tu pinche patio de juegos para ir y tratar a otros o tratar los lugares de otras personas como si fueran tuyos o como si tú tuvieras todo el derecho a actuar como se te dé la gana. Yo creo que cuando uno dice que cada quien es libre de hacer como quiera, creo que hay una importante como confianza mutua, ¿no? Como en decir, sí, entiendo que eres un ser humano y todo, pero justamente porque espero que seas una buena persona, por lo menos un buen ser humano, pues yo quiero imaginar que cuando tú dices que vas a hacer lo que se te da la gana, no necesariamente va a ser lo peor que se me puede ocurrir, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando, o sea, el mundo está cambiando y yo creo que vamos a empezar a ver cada vez más, pues estos ejemplos de unión entre las personas, de cooperación entre las personas, por producir espacios pues más aceptables para el resto del mundo, porque siento que si algo a veces me ayuda mucho de visualizar esta clase de situaciones es que te das cuenta de que siempre es más la gente buena, siempre es más la gente buena, pero ¿qué es lo que sucede? Que la gente buena no necesita ir gritándolo al mundo, sino necesitan tener que estarse exponiendo todo el tiempo para sentirse bien, ¿sí? Y creo que verdaderamente el hecho de que cada vez haya más confianza en las buenas acciones, que haya más confianza en general tener una sociedad cada vez más organizada y cada vez más consciente, creo que puede ser literalmente nuestro cable de salida para muchas de las situaciones que tal vez en este momento por nuestro egoísmo, por nuestra idiotez, por nuestra incapacidad de ver al futuro, no somos capaces de dilucidar la cantidad de problemas que se pueden dar a futuro por muchas de las cosas que hoy tenemos tan normalizadas, ¿no? Como el desperdicio de agua, algo tan sencillo como eso. Entonces creo que poco a poco empezar a tener esta mayor conciencia nos va a ayudar a todos como colectivo, a comprender qué es lo que realmente importa, ¿no? Y sobre todo también creo modificar mucha de esa perspectiva tan tóxica que se nos ha inculcado desde pequeños, del crecimiento infinito, de la productividad ante todo, o sea, puras cosas que solo actúan en beneficio de las personas que en este momento tienen las riendas, pero que la realidad es que no nos dirigen a ningún lado. Su único interés es seguir tomando las riendas. Entonces,
tenemos una responsabilidad muy grande en cuestionar a las manos que sostienen las riendas y en mirar nosotros el camino que estamos tomando junto con esas manos, porque al final de cuentas también van a ser las nuestras, ¿sí? También va a depender de nosotros y también necesitamos que nuestra realidad sea acomedida para todos, no solamente para los que nos conviene que sea acomedida. Entonces, no sé, creo que los tiempos están cambiando y creo que nos va a tocar vivir muchas cosas, muchas cosas. Yo creo que incluso la inteligencia artificial creo que va a tomar un papel muy importante en muchas cosas que van a cambiar en los siguientes años. Y de cierta forma me emociona, a decir verdad. No porque creo que vaya a ser lo mejor, creo que va a haber problemas grandes también. Pero definitivamente me da más confianza que tengamos esta capacidad de conectarnos entre todos y de comprender a veces conceptos muy básicos pero universales, como la empatía, como el respeto, como la tolerancia, aplicados a las personas que se lo ganan y que lo merecen, y no solamente a cualquier ser humano que por existir cree que se lo merece y no, porque esas cosas se ganan a pulso, todos los días, con tus acciones, con la coherencia que tienes entre lo que dices, lo que haces y la persona que eres al final del día. Pero bueno, esa es mi opinión. Y si quieren saber más de esos casos, por ahí a lo mejor en la descripción les dejo unos cuantos links, aunque probablemente estén en inglés. Pero quiero pensar que la pequeña herramienta de traducción de YouTube ya está muchísimo mejor que antes, que al menos eso es lo que yo he visto. Y digo, para los que la necesiten, ¿verdad? Que yo quiero creer que no son tantos. Pero bueno, les deseo una excelente noche. Espero que el día de hoy los trate con bastante suavidad y los deje, pues, reflexionar cosas que tal vez les hagan falta, ¿no? No sé, realmente este video siento que no es muy parecido a otros de los que he hecho en esta sección, pero era algo que tenía muchas ganas de hablar y que siento que también es importante porque creo que hay una gran obligación entre todos los que somos un poco más conscientes en, pues, no tolerar el mal. Pero bueno, tengan una excelente noche y los veo en la siguiente emisión del Ermitaño Sin Filtros. Hasta la próxima.